En Movimiento, el canal Magazine de Multicanal. Instrumento de tu paz, que donde hay odio ponga yo amor, donde hay ofensa ponga yo perdón, donde hay discordia ponga yo la unión, donde haya duda ponga fe, donde haya error ponga yo verdad, donde hay tristeza ponga yo alegría, donde hay tinieblas ponga yo la luz. Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado sino en consolar, en ser comprendido sino en comprender, en ser amado sino en amar. Hazme instrumento de tu paz, porque dando siempre se recibe, perdonando se alcanza el perdón, muriendo se va la vida eterna. Oh Maestro, que no me empeñe tanto. ¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Dios los bendiga en Cristo y María. Vamos a escuchar esta bella melodía, ¿no? Vamos a poner un poquito de volumen. Ser amado sino en amar. Hazme un instrumento de tu paz. Con esta bella melodía comenzamos nosotros este programa que vamos a dedicar a los seminarios. Y hemos comenzado por el seminario trujillano, sí señor, un seminario que está allí en los Andes venezolanos. Y con esta hermosa canción, realmente, bueno, una canción extremadamente hermosa. Hazme un instrumento de tu paz. Y bien, queridos amigos y hermanos, quienes habla es Fray Giovanni Luicio y pertenezco a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, con un programa más de Palabras de Vida por Multicanal Radio Madrid, España, y por su magazine En Movimiento, y por supuesto por Radio Católica Internacional Templaria y toda la red que tenemos nosotros, incluso en FM. Bien, este programa lo vamos a dedicar, y como muchos, vamos a dedicar a los seminarios. Los seminarios donde se forjan, donde se construyen los sacerdotes, o parte de ellos, porque vienen de su hogar, van a la iglesia y pasan por el seminario. Y realmente los seminarios son eso, son la criba por donde van a pasar todos estos muchachos y que son los sacerdotes de hoy. Sin ellos no tendríamos sacerdotes. Sin los sacerdotes no tendríamos Eucaristía. Y esa es la importancia del seminario, donde están los rectores, está el cuerpo de profesores, está el obispo,
es allí los que van a dar garantía de que tenemos buenos y santos sacerdotes. Buenos y santos sacerdotes. Así como el cura de Ars, que de repente no era muy intelectual hoy, pero miren, tremendo confesor, tremendo sacerdote. Y se cuenta que es el patrono de los párrocos. Y eso marca la diferencia. Hoy vamos a hablar del Seminario Mayor Diocesano Sagrado Corazón de Jesús, de la diócesis de Trujillo. Y para eso vamos a entrevistar a su rector, el presbítero, el padre Juan Castellanos, que es el rector del seminario, y con él vamos a estar hablando nosotros sobre todo ese procedimiento que hay de formación, que hay allí para formar nosotros a buenos y santos sacerdotes. Pero, ¿quién es el padre Juan Castellano? ¿Quién es él? ¿Dónde nació? Pero antes de hablar de él, vamos a entrevistar, yo quiero hablar de una persona que es muy importante dentro del proceso de formación sacerdotal, que es el pastor de la iglesia, que es el obispo, que es el garante para que se den buenos y santos sacerdotes, y prácticamente no, es el presidente del seminario. Y por supuesto, acá tenemos nosotros a este señor que él es el obispo de la diócesis de Trujillo, que es Monseñor José Trinidad Fernández Angulo. Él es una figura clave en la jerarquía eclesiástica venezolana actual. Es una voz creíble y su perfil evidentemente destaca no solo por su labor pastoral, sino por su sólida formación académica y su experiencia en la formación de los futuros sacerdotes. Por acá lo podemos observar cuando la visita del nuncio apostólico. Por ahí tenemos al padre Juan Castellano recibiendo a su obispo y al nuncio apostólico. Por acá tenemos al padre Juan Castellanos, acá con Monseñor José Trinidad. Y bien, este pastor no es cualquier pastor. Es un hombre conocedor de los seminarios. Yo quiero hacer una breve reseña, ¿no?, de los datos biográficos y su formación. Monseñor José Trinidad Fernández Angulo, él nació un 24 de mayo de 1963. Estamos por ahí casi con la misma edad, ¿no? Él se ve más conservado que yo. Y él nació en Mérida, Venezuela. Y vean la preparación que tiene este obispo. Él realizó sus estudios de filosofía y teología en el Seminario Mayor de Caracas. Él es licenciado en teología dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y tiene diplomado en filosofía por la Universidad de los Andes. A él lo ordenaron sacerdote, fue ordenado presbítero un 30 de julio de 1989. Para esa época estábamos el padre Coro y yo, estábamos en la iglesia de Inávila, la actual parroquia Santa Clara de Asís. Estamos ahí en plena construcción, finalizando la construcción de esa iglesia que, por supuesto, la fundó fue Fray Jesús Nogueiro García, un fraile menor de los franciscanos, ¿no? Tuvo muchísimos años por acá en el Tigre. Monseñor, cuando lo ordenan presbítero, ese 30 de julio de 1989, a él lo incardinan inicialmente en la arquidiócesis de Mérida.
Y vean ustedes la trayectoria eclesiástica que tiene este obispo. Antes de ser obispo de Trujillo, él desarrolló una intensa labor educativa y administrativa. Como formador, él fue rector del Seminario Mayor de Caracas, Santa Rosa de Lima, donde él, si se quiere, se encargó de la disciplina y formación de los seminaristas. También llegó a ser secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana, donde ejerció como secretario general de la Conferencia del Episcopado Venezolano, lo que le dio una visión global de la realidad social y religiosa de Venezuela. Su episcopado, ¿no?, como obispo auxiliar de Caracas, primeramente, el 17 de abril del 2014, el Papa Francisco lo nombró obispo auxiliar de Caracas, titular de Sedamusa, ¿no? Y él recibió la ordenación episcopal de manos del cardenal Jorge Urosa Sabino. ¿Cómo llegó a ser obispo de Trujillo? Bueno, el 15 de julio del 2021 fue nombrado como el quinto obispo de la diócesis de Trujillo, tomando posesión de la sede en la Catedral de Nuestra Señora de la Paz el 8 de octubre de ese mismo año. Monseñor tiene un perfil pastoral realmente exquisito. Monseñor Trino, como se le conoce afectuosamente, él se caracteriza primeramente por su cercanía y sencillez. Tiene un estilo directo y pastoral, muy enfocado en la visita a las parroquias y el contacto con la gente de los Andes venezolanos. Es un defensor, es un caballero templario, es un obispo defensor de la civilización occidental, o sea, de la Iglesia cristiana católica. Al haber sido rector y secretario de la Conferencia Episcopal, es un conocedor profundo del derecho canónico. Debe conocer bastante de los escrutinios, de los informes que deben hacerse, cómo debe cumplirse, cómo deben trabajar colegiadamente rector, formadores, obispo y, por supuesto, el Consejo de las Órdenes, ¿no? Él es un profundo canonista y le da importancia a la transparencia en los informes de formación. Imagínense ustedes, o sea, él se enfoca en la verdad. Quienes escuchan sus homilías, él suele enfatizar la coherencia de vida y el compromiso social del cristiano en tiempos de crisis. Ese es Monseñor Trino, el hombre que prácticamente es el que preside, ¿okay?, junto con el rector Juan Castellano, que lo tenemos por acá, el Seminario de Trujillo. ¿Quién es este señor que tenemos acá? Este señor que aparece acá frente al seminario que él está rectorando, el Seminario Mayor de Trujillo, de la diócesis de Trujillo. Él es el presbítero, el padre Juan Castellano. Pero, ¿quién es Juan Castellano? Vean ustedes todo lo que vamos nosotros a aprender de estos sacerdotes. Porque es importante precisar que, aunque en la diócesis de Trujillo han existido sacerdotes muy prominentes, este que tenemos acá es el rector del Seminario Mayor Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo. El presbítero, se cuenta, Juan Castellano, ¿no? Y está muy vinculado a su diócesis, ¿no? Quiero hacer una reseña del padre Juan Castellano, que vamos a conocerlo en la entrevista que vamos a tener en breve. Él es un sacerdote, miren, déjenme decirle, con una voz influyente en la formación
siquiera de los seminaristas y los nuevos sacerdotes. Es una opinión fuerte dentro del Estado Trujillo y dentro de la Iglesia Nacional, porque su perfil se caracteriza por la labor intelectual y formativa que él realiza. A él se le reconoce por su capacidad de análisis sobre la realidad eclesial nacional. Ha sido colaborador frecuente en medios impresos donde profundiza en temas como la Eucaristía, la historia de la Iglesia en Venezuela y la formación de los laicos. Su enfoque, su identidad sacerdotal está muy marcada, porque cuando leemos sus escritos suelen defender la sacralidad del ministerio sacerdotal y de la necesidad de una formación rigurosa, no que se van a jalar y se van a formar sacerdotes así por los pelos. No es la característica de este rector. Él ha enfatizado hitos históricos como la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento, utilizándolo como base para exhortar a la fidelidad doctrinal. Él tiene una presencia muy marcada en la diócesis. Ha servido en diversas instancias pastorales en la diócesis de Trujillo, siendo una figura de referencia para el clero local por su madurez y su visión teológica. Él es un puente. Él prioriza la verdad, defiende a su seminario y realmente este tipo de sacerdotes es lo que necesita la Iglesia. Buenos y santos sacerdotes. Antes de entrar en la entrevista, que fue muy amena, yo les voy a contar cómo fue. Nosotros lo entrevistamos el día viernes, ¿no? Y estábamos haciendo la prueba porque él estaba en La Guaira, donde estaban reunidos todos los rectores de seminarios y universidades católicas. Y bueno, yo lo contacto porque me dan unas muy buenas referencias de él, sobre todo en este tema que yo estoy investigando sobre los escrutinios, el informe que se le hacen a los seminaristas y cómo debe cumplirse canónicamente y bíblicamente. Y lo contacto, bueno, como buen gocho, creo que también así se le dicen a ellos, a los de Trujillo, buen gocho, ¿no? Que me corrija, ¿no? Y cuando hacemos la prueba, porque íbamos a salir en vivo, él me dice, bueno, ya que estamos haciendo la prueba, vamos a dar la entrevista. Y nada, le dimos la entrevista. Por supuesto que ustedes están notando que hay como un atraso en la señal. Bueno, tenemos problemas con la señal de internet, con la conexión, una conexión punto a punto, y también la tuvimos nosotros con él, porque él la hizo desde el móvil, desde su celular. Pero antes de entrar en la entrevista, vamos a ver algunas, si se quiere, algunos videos que tenemos por acá. Y bueno, vamos a mirarlo, ¿les parece? Vamos con el primer video para conocer un poco sobre este seminario del cual vamos a hablar, este seminario trujillano. Vamos a ver, colocamos por acá.
no se lo esperaban, ¿verdad? Qué hermoso, ¿no? Henme aquí ante tu presencia. Yo soy un hermano, un fraile. Fraile viene de la palabra hermano, fratello, ¿no? Soy un laico consagrado. Y realmente nosotros estamos para servir a los sacerdotes. Realmente los seminarios, como los postulantados y noviciados, todo ese proceso de formación, eso es caca. Eso es caca. Eso hay que cuidarlo y deben salir ahí la excelencia. Vamos a ver cómo se hacen las actividades allí del seminario. Vamos a colocar acá otro video, ¿les parece? Es importante conocer lo que hay dentro de este seminario mayor. Divina misericordia, anhelo de mi corazón. Ven y lléname, Señor, con tus rayos de amor. Divina misericordia, oh fuente de vida y bondad. Te entrego mi vida, oh Señor, y mi corazón. Qué hermoso, qué hermoso. Eso es parte de la formación que se hace en los seminarios, el canto, el solfeo, la espiritualidad. No es solamente la parte intelectual, sino que es todo un compendio, es una formación integral. Vamos a continuar viendo más actividades ahí dentro del Seminario Mayor de Trujillo. El hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ustedes me han demostrado que no está perdida la causa de seguir enseñando y dando a los laicos y a quienes deseen el conocimiento que desde el mismo seminario tenemos. La visión que tengo hoy como abogada de cómo ayudar a las parejas, que en cierta manera, porque ese es mi trabajo, es una de las cosas con las que batallo a diario, asuntos de derecho de familia, violencia, vejaciones, niñez, adolescencia, separaciones, divorcios. La verdad que el trabajo pastoral que tenemos, esto es algo necesario. Comentamos con el Padre Robert que esta actividad de la iglesia nosotros la tenemos como una necesidad. Y estoy muy agradecido con el Padre y el seminario por haber diplomado, que ha sido muy interesante, de mucha ayuda. Bueno, esto, si no me equivoco, es un diplomado sobre derecho canónico, pero sobre el matrimonio, ¿no? O sea que el seminario, él es integral, también está para la formación de los laicos, o sea, Seminario Mayor Diocesano, Sagrado Corazón de Jesús, de la diócesis de Trujillo. O sea que no es solamente la formación de los sacerdotes, sino también de los laicos. Vamos a mirar por acá. Tenemos un video del señor obispo, de Monseñor Trino. Vamos a conocerlo, vamos a ver cómo es él, su voz, que aunque estos videos yo los agarré de la página de ellos, algunos, por supuesto, fueron 1 o 2 años, deben tener por allí. Bueno, ya cuando me he comprometido a hacer otra entrevista con el padre Castellano y vamos a ver si actualizamos, ¿no?, esos videos, porque hay que promocionar nuestros seminarios, hay que apoyar nuestros seminarios. Vamos a escuchar a Monseñor Trino. La misericordia, camino de esperanza y de santidad.
En este año jubilar de la esperanza, el Papa Francisco nos invita a que nos encontremos como iglesia sinodal caminando juntos en la misericordia de un Padre amoroso que nos muestra en Jesucristo su Hijo la ternura que tiene por todos nosotros. Esta fiesta de la misericordia es el encuentro con Jesús resucitado. Que la bendición de Dios venga sobre cada uno de los habitantes de nuestra tierra trujillana, de esta iglesia que celebra con gozo la próxima canonización de nuestro beato José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Rendiles. Es una fiesta en la que elevamos a Dios nuestra oración para que siempre en nuestras vidas nunca perdamos la esperanza. Dios los guarde. Monseñor Trino Fernández, obispo de Trujillo. Bueno, ahí tenemos Monseñor Trino Fernández, obispo de Trujillo. Y continuamos, vamos a ver, conociendo más, a ver qué tenemos acá. Porque, ¿cuál es la intención antes de la entrevista? Ustedes que se vayan ambientando en la edificación, son 5 edificios, es un complejo. Es un complejo. Por acá les muestro una foto. Vean, es un complejo. Y que acá con Monseñor Castellano, vea, tiene aproximadamente más de 90 seminaristas en todas las etapas, Entonces, bueno, esto no es así de soplar y hacer botellas. Vamos a mirar este video que tenemos acá. Vamos a ver. Ave María Purísima, sin pecado original, concebido. Vamos a ver, de repente, a ver, ¿quién me tiene máster por acá? En esta gota de la misericordia contemplamos la humildad y la sencillez que nos nace del corazón. La humildad es la virtud que nos permite reconocer nuestras limitaciones y nuestra dependencia de Dios. Ser sencillos de corazón implica abrirnos a su gracia y a los demás sin complejidades ni pretensiones. Los humildes son quienes están dispuestos a escuchar y aprender, quien se deja guiar por el Espíritu Santo y quienes viven en la confianza y la fe, sabiendo que todo proviene de Dios. Cuando nos abrimos a ser humildes y sencillos, encontramos la verdadera libertad en Cristo. Esto nos invita a crear un ambiente de amor y comprensión a nuestro alrededor, donde la misericordia y la paz sean el reflejo de nuestro corazón. Misericordia, camino de esperanza y santidad. Bien. La misericordia, la sencillez. Y bueno, hermanos, vamos a prepararnos a ver la entrevista, a escuchar detenidamente. Yo le hice algunas preguntas y mira, el padre Castellano en su inteligencia supo nadar prudentemente, pero dio la respuesta. Yo le entendí. Vamos a hacer algunos comentarios mientras vamos entrevistándolo. Yo haré algunas intervenciones. Acuérdense que esta entrevista la realizamos el día viernes. El padre estaba en La Guaira, tenía que partir en la madrugada para Trujillo y llegaba como a las 10. Entonces, él me dice, vamos a darle ahorita. Y le dimos ahorita. Entonces, bueno, preparémonos entonces para la entrevista con el padre Castellano, rector del Seminario Mayor de Trujillo. Muy buenos días, ¿qué tal? Dios los bendiga en Cristo y María. Quien les habla es Fray Giovanni Luicio Más y pertenezco a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, con un programa más de Palabras de Vida, que llegamos a ustedes por Multicanal Radio Madrid, España, y por supuesto también llegamos por Radio Católica Internacional Templaria y a toda la red. También le llegamos en FM. Bien, queridos hermanos, como pueden ver, tenemos a un invitado especial. Ya yo lo voy a presentar, porque hoy vamos a hablar en esta edición especial, vamos a convocarnos en el tema que es el corazón de nuestra fe, que es la santidad
la santidad que tenemos nosotros en nuestra iglesia, la integridad del sacerdocio, porque la iglesia no se construye solo con ladrillos, se construye con la rectitud de sus pastores. Por eso el proceso de formación de un seminario no es un trámite administrativo, es un discernimiento sagrado donde la verdad debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. ¿Cómo se garantiza entonces que quien llega al altar sea verdaderamente un hombre de Dios? ¿Qué importancia tienen los informes de quienes conviven día a día con el seminarista? ¿Qué nos dice la Iglesia Universal a través del Ratio Fundamentalis sobre la idoneidad de los candidatos? Para iluminarnos sobre estas interrogantes, tengo el honor de recibir hoy a una de las voces más autorizadas y respetadas de la formación sacerdotal de Venezuela, el muy ilustre presbítero Juan Carlos Castellano, rector del Seminario Mayor de Trujillo, una casa de formación que hoy es luz y esperanza, con cerca de casi 80, 90 seminaristas que van camino al altar. Bienvenidos a este conversatorio por la verdad y por el bien de nuestra Santa Madre Iglesia. Yo le enciendo el micrófono por acá. Padre, bienvenido, Padre. ¿Cómo está? Gracias, Fray. Por aquí estamos muy bien. Quienes habla el Padre Juan José Castellanos. Juan José Castellanos de la Diócesis de Trujillo, Venezuela. Estamos muy bien, gracias a Dios, muy bien. Qué bien, Padre. Bueno, Padre, hoy vamos a... Mucha gente piensa que un sacerdote se hace así como soplar bambalinas. Yo particularmente voy a poner un ejemplo o una comparación, aunque las comparaciones son malas. Por lo menos yo, cuando me toca predicar, por lo menos en las funerarias, y digo, miren, un sacerdote, incluso un fraile, es un proceso de formación. No es como un hermano de las sectas evangélicas, ¿no?, que vieron la luz al final del camino, alquiló unas sillas, alquiló un local y ya se nombró pastor. En cambio, en nuestra iglesia hay un proceso de formación. ¿Usted nos puede hablar, Padre, de ese proceso de formación que es tan riguroso en nuestra iglesia? Por lo menos, el corazón de la diócesis, ¿no? El corazón de la diócesis, ¿qué está aportando el seminario en este momento en ese corazón de la diócesis de Trujillo? Muy bien, bueno, el proceso vocacional, pues, todo tiene un seguimiento, ¿verdad? Y precisamente, pues, uno es elegido. Dios llama de muchas formas. Puede valerse de un amigo, puede valerse del sacerdote, puede valerse en sí. Para eso está todo lo que es el trámite de las vocaciones sacerdotales, las convivencias en sí, ¿verdad? Y pues es un itinerario muy rico, ¿verdad? ¿Rico en qué? En sabiduría, en espiritualidad, rico en conocimiento. Y es por eso que el proceso vocacional, como usted muy bien lo mencionaba, pues lleva aquí en nuestros seminarios de Venezuela, pues prácticamente son 10 años, ¿ves? 10 años, que van desde introductorio o propedéutico, los años de filosofía, 3 años de filosofía, 4 años de teología, ya van por allí 8, ¿verdad? 1 año de pasantía, serían 9. Y nosotros tenemos lo que llamamos el año de síntesis, ¿ves? De síntesis, ¿para qué? Para que el muchacho también se vaya preparando y tenga ese conocimiento previo a la ordenación sacerdotal para que salgan también con la licencia, bien sea de filosofía o la licencia de teología. Perfecto. Y lo que llamábamos la experiencia pastoral, ellos lo hacen en sus parroquias. ¿Cómo es ese proceso? Ya cuando están ya prácticamente en los últimos años. Sí, señor. Llevamos en nuestro seminario, tenemos un plan pastoral que es muy rico también. Precisamente los fines de semana, los seminaristas hacen una experiencia también pastoral en las parroquias.
¿ves? Y allí también lo que es las semanas fuertes de los tiempos, como tiempo en Semana Santa, tiempo de Navidad, tiempo y los tiempos litúrgicos fuertes. Exacto. Pero también dentro del tiempo ordinario vemos que por allí por agosto se hacen unas misiones de 3 semanas, los muchachos, ¿ves? Que van a diferentes comunidades dentro de una parroquia. Muchas veces le toca ir dentro de la parroquia hasta 4 y 6 horas, bien sea a pie o bien sea en carro, porque hay comunidades donde no es, las vías de penetración son muy fuertes, vamos a llamarlo así. ¿Cuántos habitantes comprenden, cuántos fieles tiene la diócesis de Trujillo, padre? Ok, es ahorita no te sé decir el número de habitantes como tal, ¿no? Pero la diócesis es bastante. Tenemos prácticamente, con esto te digo, 80 parroquias, ¿ves? Y un número significativo de más de 150 sacerdotes en la diócesis. Y el seminario como ya lo manifestaba. Es una diócesis fructífera, grande. Sí, cierto. De hecho, muy pronto llegarán 5 sacerdotes más, si el Espíritu Santo así lo desea, ¿verdad? Porque hay que ponerse en manos de Dios. Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Claro que lo desea. Padre, la vocación hoy, por lo menos en los tiempos actuales, ¿cuál es la misión principal que tiene el Seminario de Trujillo, por lo menos al formar a los futuros pastores de nuestra tierra? Porque no solamente es la formación académica, la filosofía y la teología. ¿De qué se vale el seminario para formar buenos hombres, buenos cristianos y buenos y santos sacerdotes? Bien, precisamente hay un proceso, dentro del proceso de formación, ¿ves? Siempre se está llevando, porque nosotros, más que todo un rector, yo soy el rector de la diócesis de Trujillo, el rector del seminario, más que un rector también tiene que ser un acompañante, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los muchachos vayan caminando con uno, ¿verdad? Y uno sabiendo llevar al elegido, en este caso el seminarista, ¿verdad? Para que se dejen rodear, para que se dejen llevar, y sobre todo pues queremos dentro de la iglesia sacerdotes que sean mucho mejores que nosotros, ¿verdad? Claro. La generación de relevo, esa iglesia sinodal es la que queremos, ¿verdad? Claro, así es. Eso es caminar junto, el sínodo. Padre, tengo entendido que el seminario primeramente era seminario menor, pasó por un proceso, llegó a ser el seminario mayor, por lo menos en la historia y la presencia. El seminario mayor de Trujillo, claro, tiene una trayectoria significativa, creo que más de 60 años, más o menos, ¿no? ¿Podría usted comentarnos un poco sobre su identidad, la identidad del seminario, y cómo es un día a día común en la vida de un seminarista trujillano, padre? Bien, ciertamente el seminario nació como seminario menor. De hecho, muchos sacerdotes, muchísimos sacerdotes, gran parte del clero que tiene aproximadamente, vamos a hablar de 45 años en adelante, han estado en el seminario menor. ¿Ven? Que ese fue una de la visión de nuestros obispos anteriormente. El seminario mayor, pues, es relativamente nuevo, ¿ves? Relativamente nuevo. Yo puedo decir de que los sacerdotes que tienen un lapso de unos 13 años para acá de ordenado, pues han estado dentro de, digamos, que se han formado en el seminario mayor. Tenemos en el seminario mayor una riqueza tan grande que son 90 seminaristas. 90 seminaristas. Sí, 90. 90 padres. Exacto.
En las diferentes etapas, claro está. Eso es cierto. Tenemos propedéutico que es el introductorio. Tenemos filosofía y tenemos un gran número también de teología, estudiantes de teología, 90. Porque Oye, es un número significativo. Quiere decir que Trujillo es una región de vocaciones, padre. te digo que es el seminario con más seminaristas mayores. Aclaro, mayores, porque si tenemos en Venezuela tenemos seminaristas menores y están casi por los 100, pero como seminaristas mayores es el seminario que tiene más seminaristas. ¿Ven? Es el seminario que tiene más seminaristas. 90 muchachos que... Okay. Mi orden no es una orden sacerdotal, somos una orden de hermanos, de consagrados nosotros, ¿no? Pero estamos al servicio del sacerdote. Entonces, por lo menos yo rezo mucho por las vocaciones sacerdotales y las vocaciones a la vida consagrada. ¿Cómo yo enamoraría, por lo menos, el ambiente de formación? O sea, por lo menos muchos imaginan que el seminario como un lugar de silencio, de claustro, como un monasterio, ¿no? Absoluto. Pero también me imagino que debe haber alegría porque hay juventud, hay estudio y deporte. ¿Cómo se vive esa fraternidad entre los jóvenes trujillanos en el seminario? Bueno, precisamente los jóvenes tienen sus características juvenil, y es por eso que las dimensiones que están en el seminario, que es la dimensión comunitaria humana, dimensión intelectual, dimensión espiritual y la dimensión pastoral. ¿Ven? Esas 5 dimensiones. El muchacho no es un muchacho, digamos, o no queremos muchachos sumisos, ¿no? Los seminarios tienen que, precisamente como el nuestro, son muchachos muy bien, llenos de alegría, porque allí el deporte es fundamental. Yo, por mi parte, digo que en los seminarios, sin el deporte, estamos mal. El deporte es una característica o prácticamente que obligatoria. Decía un antiguo formador mío decía esto: en las comidas y en el deporte es donde se conocen las personas. ¿Ven? Sí, es verdad, muy cierto. Yo me crié en una comunidad de gallegos y me recuerdo que el padre Jesús Nogueiro, un franciscano menor, él decía algo parecido así. Lo decía, me acuerdo también a los postulantes que estaban allí. Y es muy cierto, porque mire que estos gallegos, mire que se las trae. Padre, ya nos habló del proceso de formación. Ahora vea, el discernimiento es muy importante. Okay, el muchacho está en el seminario, ya está en las etapas. Si un joven siente hoy la inquietud por el sacerdocio, ¿cuál es el procedimiento o el primer paso que debe dar un joven para acercarse al seminario, padre? Bueno, primero que nada, los primeros formadores, porque son los párrocos que conocen también el entorno, porque en sí nosotros tenemos en el seminario lo que es el director de las vocaciones, ¿ven? El que acompaña, pero también aquel que trabaja, el que es el enlace con la parroquia, ¿ven? Hay un enlace. Entonces, el proceso es que si hay un muchacho de 5º año o universitario, que tenemos mucho, pues es el enlace con el director de propedéutico, que es el mismo en nuestro caso, es el mismo de la preparación a las vocaciones como tal, ¿ven? Y el joven se pone en comunicación o en contacto con el director de las vocaciones y va haciendo un proceso durante el año que se le llama encuentros o convivencias vocacionales. Durante ese año, no es todo un año, sino cada 2 meses, cada 3 meses tenemos esos encuentros y le van avisando a ellos y ellos se van encontrando en el seminario.
En muchos casos llegamos a tener hasta 60 muchachos con inquietudes. ¿Ve? De esos tantos, bien sea 60, bien sea 20, se hace precisamente la elección, viene la elección. ¿Ve? Para que el muchacho, pues, digamos, con esas cualidades, pues pueda él entrar a formar parte en la vida del seminario. ¿Ve? Propedéutico siempre por medio de los documentos que tenemos, pues ellos viven aparte, cuando ya está en ese proceso, cuando han quedado en el proceso. ¿Para qué? Para que ellos, como están llegando, pues traen todavía esa jovialidad, ¿ve? Y ese encuentro, ¿para qué? Para que en filosofía, porque ya en filosofía, pues ya vemos que es una parte académica más exigente, ¿ve? Ya haya quemado una etapa y puede encontrarse con el pensar, enseñarle también a pensar, porque esa es la filosofía. Padre, a mí me preocupa algo, porque vi unas instalaciones bellísimas. Pasamos en el video introductorio, pudimos observar que el seminario es bellísimo, está bien mantenido. Por lo menos, el apoyo de nosotros los laicos, en el caso de nosotros los laicos consagrados, el laico comprometido, el laico común, ¿de qué manera nosotros, como pueblo fiel de Dios, podemos apoyar al seminario? O sea, no solo materialmente, sino también en el acompañamiento espiritual. ¿Cómo podemos apoyar el seminario, Padre? Ya, generalmente, pues, digamos, si vamos a hablar de un apoyo, pues, porque podemos desglosar que el apoyo espiritual es fundamental, porque generalmente las personas tienen que orar por las vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa, ¿verdad? Y para eso tenemos nosotros encuentros, ¿verdad?, que precisamente son los jueves santos, jueves sacerdotales. Allí siempre se piden por las vocaciones sacerdotales y la vida religiosa. En nuestro estado de Trujillo, Venezuela, en nuestra diócesis, tenemos muchas personas buenas, muchísimas personas que están apoyando en la parte de las comidas para el seminario, especialmente en la parte de la agricultura. Aquí tenemos pueblos que son muy agricultores, que hay de mucha agricultura, y es allí donde nos llevan bastante agricultura, ¿verdad? Sin embargo, el seminario, cabe destacar que son los fieles que nos apoyan a nosotros en este sentido muchísimo. Personas comprometidas con la iglesia que van allá, incluso las instalaciones del seminario, como usted lo manifestaba hace poco, y en el video se manifestaba, son estructuras, tenemos 5 edificios. ¿Ves? Sí, es un complejo muy bello. Exacto. Entonces ahí vamos poco a poco, porque es el mantenimiento como tal. Nosotros mismos, ¿ves?, mantenemos o tenemos que tener el sentido de pertenencia, como yo le he manifestado a todos allí, desde el equipo formador hasta los seminaristas. Todos tenemos un compromiso, que es apoyar al seminario, tener el sentido de pertenencia, quererlo, porque ese es no solamente estructura, eso es en un lugar sagrado donde precisamente están las capillas, donde contienen el Santísimo Sacramento del altar, y lo más que nosotros nos alimentamos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto, Padre. Una pregunta acá. Padre Juan, aunque usted se llama igual que yo me llamo Giovanni, en italiano es Juan, ¿no? Usted, bueno, pero vea, Padre, Trujillo es tierra de fe, indiscutiblemente. Y desde su cátedra, como rector, ¿cómo explicaría al pueblo fiel que el seminario no es solo una universidad, sino un proceso de criba, de discernimiento, donde no todos los que entran están llamados a llegar al altar, porque muchos entran y mire, son más los que salen que entran? ¿Cómo explicaría usted ese momento? Bueno, ciertamente el seminario no es la meta no es ser sacerdote. La meta es ser un buen cristiano, porque si nosotros somos buenos cristianos, seríamos buenos sacerdotes.
Si somos buenos cristianos, seremos buenos esposos, seremos buenos padres de familia, en fin. Un buen cristiano es aquel que ama, ¿verdad? Que ama lo que hace, porque es la Eucaristía como tal. Usted me preguntaba algo muy significativo, ¿verdad? Todos aquellos que entran en el seminario no salen de sacerdote, porque es el discernimiento. A uno le va ayudando a las personas a discernir. Por eso, hace poco yo manifestaba, en mi caso, siempre me considero el acompañante, el que le acompaña a ellos, ¿verdad? El que le acompaña. ¿Por qué? Porque hay muchachos que llegan incluso hasta 4 años de teología, faltándole poquito para la ordenación, y se salen. Ven que no es lo que generalmente quieren, ¿verdad? Porque Dios sí quiere, pero muchas veces uno pues se desvía por otra cosa o simplemente quiere servir a Dios desde otro ámbito. Quiero decir, padre, que estos jóvenes que ya llegando casi a culminar su formación, al salirse, tienen toda la formación de una catequesis mayor para la vida. Podríamos definirlo así, una catequesis para la vida. Es cierto, es cierto. El que entra al seminario no se le olvida nunca, porque la formación nuestra, la formación en los seminarios, primero que nada, la filosofía es una filosofía muy completa, ¿verdad? Que es la que te enseña a ti la filosofía, te enseña a ti los pensamientos principalmente para ver mejor la vida. La teología, un encuentro consigo mismo, un encuentro con Dios, ¿ven? Y aquellas cosas que se viven en el seminario, porque todo es desde las 6 de la mañana o desde las 5 de la mañana, todo es una agenda que se tiene que tener aquí, una agenda. La levantada, ir a la capilla, el desayuno, el estudio, ¿ves? Luego viene el deporte o la limpieza, seguidamente vienen los estudios y así sucesivamente. Entonces el muchacho, bueno, a veces también es que en el discernimiento, a veces que no aparece la palabra por allí, esforzarte en el estudio, ¿verdad? Porque a veces pensamos que en el seminario es donde solamente se va a rezar. No, el seminario sí se va a rezar, pero una de las prioridades fundamentales es 100% estudio, 100% espiritualidad, 100% en la vida comunitaria y 100% pastoral. ¿Verdad? Tenemos que dar, es decir, el máximo. Porque si yo... Me recuerda... me recuerda al santo cura de Ars, ¿no? Que no era muy bueno en los estudios, pero tremenda persona el santo cura de Ars. Entonces, es allí donde debemos entender que no solamente los estudios, sino la formación espiritual. Ellos hacen sus laudes, hacen sus intermedias, sus nonas, sus vísperas, normalito. Sí, todo. Y es muy importante porque ¿de qué me sirve? Yo iba a colocar el ejemplo de qué me sirve a mí tener 100% de estudio y no soy espiritual. ¿Y de qué me sirve a mí ser muy espiritual si no tengo las otras áreas comunitarias, las otras áreas de formación? Todo se concatena. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos un pueblo fiel, muy exigente también, y eso hay que llegarle, porque Jesucristo va, como fue en búsqueda de la oveja perdida. Nosotros también estamos llamados primeramente a ir a la oveja perdida, llevarla, ¿ves? Como dice el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta en verle. Nada me faltará. Exacto. Es una, digamos, y no ver el seminario, decir algo de la universidad. Nosotros sí salimos con una, digamos, algo académico porque estamos afiliados a la universidad, gracias a Dios. Pero en sí, nosotros no tenemos que ver el sacerdocio como una profesión, sino como un servicio. Claro. Cuando nosotros vemos lo que hacemos como un servicio, lo hacemos con amor. Nos llega alguien, mire, hay un enfermo para visitar, y uno se va con cariño. Pero cuando uno lo ve como profesión, entonces es capaz que le dice, tráigamelo para acá. Padre, hablando de esa oveja perdida, ¿no? Está el ratio fundamental, y que creo que fue en el 2016, ¿no? Que pone un énfasis especial
en la dimensión humana, ¿no? ¿Puede un hombre ser un buen sacerdote si antes no ha demostrado ser un hombre de honestidad intachable en las cosas pequeñas? O sea, ¿cómo el cuerpo de formadores, porque no está usted solo nada más, usted es testigo fidedigno de ese proceso, está el cuerpo de formadores, ¿no? ¿Cómo un rector en su conjunto y junto con el obispo, trabajan para discernir que hay una vocación verdadera? O sea, y una segunda pregunta acá. ¿Qué peso tiene el informe de escrutinios para la elección de buenos sacerdotes? Ok, algo manifestado usted de si una persona honesta o deshonesta puede ser un buen sacerdote. Precisamente la palabra de Dios comienza algo muy, muy significativo. A quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Quien es fiel en las cosas pequeñas, es fiel en las grandes cosas. Por eso nosotros tenemos que ser hombres buenos, primero que nada. Por sus frutos les conoceréis. Y allí entra la fidelidad, todo, la fidelidad. Una persona que no sea fiel a lo que está llamado, en este caso, en la vida del seminario, no lo va a hacer en la vida tampoco de sacerdocio. Por más que se esfuerce, ¿por qué? Porque si de la abundancia del corazón habla la boca, entonces nosotros tenemos que llenarnos primero de Dios, ¿ves? Ser hombre de Dios. Y manifestaba usted en la parte de los informes, en fin. Tenemos un equipo. En los seminarios, indiscutiblemente, hay un equipo de formadores, ¿ves? Que está director espiritual, director académico, la parte de propedéutico, está el rector, ¿ves? Está la figura del vicerrector, en sí. Todos esos tenemos que trabajar como piñones, ¿ves? Es decir, un engranaje. Y por supuesto, nuestro guía y pastor, que es nuestro obispo, ¿ves? Nuestro obispo diocesano, que es el que nos va guiando, ¿verdad? Ciertamente se le hace un informe a todos los seminaristas, a los formandos se le hace un informe y al terminar el año se le va diciendo las cosas, ¿ves? Las cosas como tal, para que el muchacho pueda mejorar, porque si no se le dicen las cosas, es como a mí. Si a mí no me dicen las cosas que estoy haciendo, que quizás no es que sean malas, pero por ejemplo, si a mí me dicen, padre, usted creo que se estuvo mucho tiempo en la homilía, bueno, ya sé que le tengo que concretar el mensaje como tal, ¿verdad que sí? Algo así, algo parecido es así. Si hay un muchacho que está un poco, digamos... Padre. Dígame. No, usted tiene seminaristas de otras diócesis, ¿no? Sí, señor, sí tengo. Tengo de dos este informe, por lo menos el de escrutinio, supongamos, tiene un peso en la decisión del obispo. O sea, un obispo puede nombrar al sacerdote según el discernimiento de él, pero un obispo puede no prescindir de ese informe que es un cuerpo colegiado. ¿Podría pasar eso? Bueno, generalmente existe algo que se llama el Consejo de Órdenes. El Consejo de Órdenes. Eso también es un apoyo para los seminarios. ¿Por qué? Porque quizás nosotros desde aquí adentro, tenemos una visión del muchacho quizás más completa, o quizás el Consejo de Órdenes lo vea más completo, ¿verdad? Entonces, esos son los que, sí, ese es, digamos, el que va verificando también cuando haya ordenaciones. El Consejo de Órdenes es el que dice, este muchacho es bueno, ¿verdad? Este muchacho es bueno. ¿Para qué? Como yo le decía ahora, los seminaristas hoy en día tienen que prepararse muy bien. Quizás algún seminarista nos vaya a ver, quizás unos formadores nos vaya a ver, ¿no? Pero en sí, es en sí lo que es que tienen que ser mejores que nosotros, ¿verdad? Mejores que nosotros. ¿Y qué es mejores que nosotros? No quiere decir que uno no sirva, ¿no? Sino que el mundo como tal, ahora hay unas exigencias mayores,
mayores y tenemos que prepararnos para las exigencias mayores para darle a conocer a los fieles o a la feligresía, darle a conocer a Dios de una manera, digamos, mejor, ¿no? Tener una estrategia, vamos a llamar, porque ahorita hay muchas estrategias. Hay padres que en sí son muy, tienen esa facilidad para tener comunicación, ¿no? A través de las redes, otros a través del canto. Esas son cosas muy importantes, porque son dones y carismas que cada quien tiene, ¿no? Padre, usted ha tocado un punto importante, el hoy, ¿no? Estamos en un mundo relativista en este momento, en un mundo bizarro donde pareciera que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Ten en cuenta que hace unos años un papa nos dijo a nosotros que por alguna fisura el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios, ¿no? Da quale fissura sei entrato il fiume di Satanás in templo de Dio, ¿no? Es posible, Padre, de que se cuele ese humo en los seminarios y que tengamos nosotros, a pesar del procedimiento de discernimiento, de los escrutinios y la responsabilidad de un rector y el cuerpo de formadores junto al obispo, puede existir que se cuele a alguien, porque se habla mucho, Padre, de la iglesia infiltrada, ¿no? Estos cuentos de caminos que dicen, pero como estamos viendo a veces situaciones, es posible que esa cibra, que ese colador que podría ser el seminario, se cuele por alguna fisura el humo de Satanás. Pues ciertamente el equipo de formador aún así tenga, porque nosotros, yo lo he manifestado, nosotros no somos vigilantes, ¿ves? Estar vigilante, lo que es lo que llaman un panóptico, pan es todo óptico de visión, todo allá vigilando para allá, no. Al muchacho también hay que darle la libertad de que vaya haciendo las cosas bien, para el bien, la libertad para hacer el bien, no para hacer el mal. Y a través de eso uno va conociendo al candidato, ¿ves? Si hay idoneidad o si no lo hay, ¿ves? Y en ese si hay idoneidad será ordenado. Si se echa a perder después, es como un papá. Vamos a poner el ejemplo como un padre, ¿verdad? Un padre de familia, ¿verdad? En un matrimonio. Aún así, el papá se esfuerce en que el hijo haga todo muy bien, ¿ves? Sea un hombre ejemplar, sea cuando sea mayor que sea un buen esposo o buena esposa, que sea un buen estudiante, etcétera, etcétera. Si el muchacho, cuando agarre la juventud o un poco más, ya agarra unos vicios, ya escapan de las manos de sus padres. Aún así, hayan tenido una formación muy buena. Eso pasa también en la iglesia, ¿ves? Y no le digo que puede pasar, no, pasa en la iglesia, en el sentido de que la formación, aunque sea muy buena, puede hacer que más adelante se vayan por caminos desviados, ¿ves? Pero por eso tenemos que ser hombres de Dios para hacer bien. Hace poco lo manifestaba, por sus frutos les conoceréis. Lo conocerán. Exacto, sí. Un árbol bueno se conoce por el fruto que es bueno, ¿verdad? Un árbol malo hay que arrancarlo, dice eso, ¿verdad? Entonces, por eso siempre he dicho, tienen que ser muy bien intelectualmente, bien espiritualmente, ¿verdad? Académicamente, y lo mismo, y por supuesto, esa dimensión pastoral, porque nosotros vamos a salir de unas paredes, ¿verdad? De unas paredes donde recibimos clases como tal, pero es que nos vamos a encontrar afuera, es donde está la verdadera universidad de la diversidad como tal, ¿no? Y es aquí donde tenemos que estar centrados para caminar con ese pueblo, caminar con las ovejas que se nos han sido confiadas y por supuesto llevarlas
a verdes pastizales, ¿verdad? A verdes pastizales. Eso es el meollo y sobre todo es lo esencial de la iglesia como tal, ¿eh? Que tenemos que llevar a los fieles a verdes praderas. Padre, usted ahorita no está en Trujillo, ¿no? Por eso que los televidentes, cuando lo vean, va a ver que va a haber un poquito de retroceso, porque el padre lo estamos entrevistando desde su móvil, ¿no? El móvil de él es el que está utilizando. Entonces, ya vamos a ir arreglando las cosas. Padre, ¿qué están haciendo? Tengo curiosidad. ¿Qué están haciendo en Caracas? ¿Están reunidos todos los rectores de los seminarios? Ciertamente me encuentro ahorita en el litoral, lo que llamamos La Guaira. Yo me encuentro allí porque ayer terminé el curso que se hace la asamblea del OSPE. OSPE significa Organización de Seminarios de Venezuela. ¿Ve? Estábamos ahí todos los rectores de los diferentes seminarios de Venezuela, estábamos en la conferencia episcopal. Y ciertamente, pues, estoy ahorita desde mi teléfono, desde mi móvil, en una de estas aulas que en algún día, por allí, como en el 2000, desde el 2003, 2002, hasta el 2008, recibí clases en una de estas aulas que encontramos en el seminario San Pedro Apóstol de La Guaira. Imagínese, bueno, que está recordando sus buenos tiempos, ¿no? Qué bien, padre. Sí. Bueno, padre, yo espero que no sea la primera oportunidad. Vamos a ver si podemos hacer una entrevista de allá mismo, el seminario, que es muchísima gente en España. Ahí tuvimos un problema, nosotros que nos cayó la señal, pero eso lo arreglamos. Y bueno, ¿cuál sería su mensaje a los hermanos de España que nos están viendo, a los hermanos de Venezuela que nos están, sobre todo España, que fue un territorio que salió a evangelizar esta tierra? Ahora pareciera que estas tierras están evangelizando a España. ¿Cuál sería el mensaje que usted daría para España? Es cierto que en España tengo hermanos sacerdotes trujillanos, ¿verdad? Tenemos allá hermanos sacerdotes trujillanos y muy contentos porque van, además de que se van a estudiar, porque van a prepararse bien sea en las diferentes universidades académicas que están en Europa, en este caso en España, para venir a formar, porque eso es lo bueno, prepararse por allá y venir a formar aquí en nuestros seminarios, ¿ven? Y mi mensaje, pues, muy alentador, ya que estos días salió de santo el doctor San José Gregorio Hernández de Ignotú, de mi tierra, Trujillo, ¿ven? Y precisamente es el santo que nos lleva a nosotros a tener ese modelo, ¿ve? A vivir como cristianos, ¿ve? Porque San José Gregorio Hernández... Bien, padre, tenemos un poquito de problema de conexión por la lejanía. Sí. Bueno, manifestaba que el doctor Gregorio Hernández fue canonizado... Claro, padre. Bien, padre, unas palabras unas palabras de despedida, padre, pues tenemos un pequeño problema ahí con la conexión, para despedirnos y darnos esas palabras y esa alegría que usted nos transmite a nosotros. Amén, amén. Bueno, precisamente pues, muy contento y gracias por la invitación que me hace Fray Giovanni. Gracias. ¿Aló? ¿Me oye? Hemos perdido un poco la conexión. ¿Me oye? Sí. Sí, lo escucho, padre, lo escucho. Tenemos problemas con la conexión, pero bueno, no se preocupe, la gente va a comprender sus palabras de aliento y bendición. Amén. Bueno, Dios me lo bendiga a todos y muy contento. Gracias por la invitación y que Dios me lo bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Un lugar seguro para ser amigo de Jesús.
no con pinches para las fechorías. Amigos de Jesús, se lo repito, para que den fruto, como señala el texto del Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Esto debe ser el seminario, una escuela de escucha para que nos amemos como Dios nos ama. Bien, llegando ya casi al final de este programa, como pudimos ver y observar, tuvimos una serie de dificultades, pero la entrevista fue amena. Realmente yo la disfruté y yo espero que este trabajo sirva para tomar conciencia de la realidad de nuestros seminarios, porque el seminario es en palabras de la Iglesia, es el corazón de la diócesis, y los informes de escrutinios, el rector, su cuerpo de formadores es el corazón de la Iglesia. Violar esta opinión de los rectores, vea la seriedad de este rector. Un saludo al rector del seminario de Calabozo, al padre Juan Carlos Ratia, que haga valer su palabra, que haga valer su discernimiento. Yo particularmente no creo que los informes sean tomados a la ligera o se vayan a inventar, no. Como podemos observar, es un cuerpo colegiado. No es una simple universidad o una residencia, es un tiempo y un lugar de discernimiento donde la Iglesia garantiza que quienes suban al altar sean hombres de fe probada, que debe existir una integridad moral y equilibrio psíquico. Cuando un informe de un seminario, un rector vea la seriedad, vuelvo y repito, con su obispo y todo el cuerpo de formadores, recomiendan el seguimiento psicológico de ese candidato y recomienda que no está apto para las órdenes religiosas. Mire, esto hay que tomarlo muy en serio, porque tiene una importancia teológica y pastoral el seminario. El Concilio Vaticano II y la exhortación Pastores Davo Bobis, ellas subrayan que el seminario cumple, como lo dijo así el padre castellano, 3 funciones críticas para la supervisión de la Iglesia. Primero es filtro de idoneidad, porque el seminario debe certificar que el candidato posea recta intención. Y como hemos visto, es importante todo este proceso, y el informe del seminario actúa como un escudo protector para evitar que el pueblo de Dios sufra por un mal ministro. Segundo, formación integral. No solo se estudia teología, se busca la formación en 4 dimensiones: la humana, o sea, madurez y equilibrio; la espiritual, que es la relación con Dios; intelectual, que es la sana doctrina; y la pastoral, que es la capacidad de servir. Algo que me llamó la atención del padre, que dice que el seminario la finalidad no es sacar sacerdotes, sino formar buenos cristianos. Y ojalá los obispos que vean este programa, los hermanos el cuerpo si se quiere, de escrutinio, el cuerpo de las órdenes, miren, deben jugarla en forma colegiada. Y por último, la importancia teológica y pastoral del seminario es la garantía de sucesión apostólica. Mira, sin los seminarios no hay sacerdotes, y sin sacerdotes no hay Eucaristía, porque la salud de
de una diócesis se mide por la salud de su seminario. Y des en cuenta, este seminario, el seminario de Trujillano, este es el seminario mayor de la diócesis, el Sagrado Corazón, es un seminario, si se quiere, de una mística muy especial dentro de los Andes venezolanos y bajo, por supuesto, la guía de su actual obispo, Monseñor José Trinidad, que ha demostrado ser un pastor que es riguroso por su conocimiento del derecho canónico. O sea que en el seminario no se juega. El obispo está claro que cualquier infiltración, si es que la hay, va a ocurrir por el seminario. Por eso que el obispo, Monseñor José Trinidad Fernández Angulo, él es el centro de la formación y ha reforzado su identidad, porque es la identidad andina. El seminarista trujillano, él se forma en una tierra de profunda fe popular. El seminario debe siempre canalizar esa religiosidad, esa fe, esa disciplina, una formación sólida para que el título de sacerdote sea un verdadero guía cuando él salga del seminario y no solo un administrador de ritos y de sacramentos. El seminario trujillano tiene una disciplina en la formación. En Trujillo, el seminario enfatiza el valor del sacrificio y la obediencia. Esto es vital, queridos hermanos, para evitar el clericalismo y el autoritarismo que a veces puede ocurrir y en algunos candidatos, y que la Iglesia está allí pendiente. Por eso que la vigilancia del obispo, la vigilancia de Monseñor Trino Fernández, al haber sido rector del seminario de Caracas, es extremadamente meticuloso, extremadamente formal. Y esto garantía de que el seminario, junto con el obispo, el rector, dé realmente los frutos necesarios. Para la diócesis de Trujillo, el seminario es el lugar donde se asegura que la sal no se vuelva sosa. Señores obispos, los seminarios no son juegos, y por eso que la responsabilidad del obispo y del consejo de las órdenes es importante. Aquí es donde nosotros conectamos con todo y entendemos el peso que tiene el rector del seminario, el padre Juan Castellano. Realmente tiene que darle él confianza a los formadores junto con el obispo, porque el obispo no vive con los seminaristas, los formadores sí. Por eso, en el derecho canónico y la tradición exigen que el obispo escuche al rector. Es la voz viva. Un obispo no puede decidir por encima de un rector porque no vive con los muchachos. Y si el seminario dice no es acto, el obispo, en espíritu de colegialidad y de amor a la iglesia, debe acatar ese juicio. Entonces, el bien de la iglesia sobre la amistad. Cuidado, hay obispos que pareciera que se enamoran de un candidato y mire, no, el juicio de la iglesia, el bien de la iglesia debe estar sobre la amistad, porque la importancia del seminario, en este caso de Trujillo, radica que es una institución autónoma y su juicio moral, o sea, debe ser tomado en cuenta. Su fin no es agradar al obispo ni al seminarista, sino garantizar que la iglesia reciba pastores según el corazón de Cristo, como se llama este seminario trujillano.
Yo quiero finalizar con una exhortación. Para la iglesia en Trujillo, este programa, esta entrevista, el seminario es la garantía de futuro. Si se permite que personas con comportamientos negativos lleguen al orden sagrado, se destruye entonces la credibilidad de la institución y se pone en duda todo el esfuerzo formativo. El seminario no es un derecho del joven, es una gracia que la Iglesia concede bajo condiciones estrictas de santidad y servicio. Desen cuenta, queridos hermanos, que yo he disfrutado mucho la entrevista de este personaje, porque es un personaje, ¿no? El rector del seminario. Quiero saludar a todos los rectores. Ánimo, trabajen en forma colegiada, no pongan a valer sus opiniones y su autoridad, y que este programa sirva para apoyar nuestro seminario. Hablo para ustedes, Fray Giovanni Luicio Mas, perteneciente a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, con un programa más de Palabras de Vida por Multicanal Radio Madrid, España, por Radio Católica Internacional Templaria y por su cadena o su magazine En Movimiento. Dios los bendiga en Cristo y María, y será hasta otra oportunidad. El canal magazine de Multicanal.